Soy la doctora Cecilia Rodríguez de la Parra y les doy la bienvenida a esta sesión de alfabetización visual en radiología. En nombre del doctor Salvador Amezquita Pérez, que no pudo estar aquí con nosotros, le doy la bienvenida al doctor Juan Luis Ortiz León, quien va a impartir la sesión el día de hoy. Su tema va a ser la importancia de siempre diferenciar los quistes mamarios simples de los complicados y complejos. Le damos la bienvenida, por favor, y estaremos atentos a su presentación. Gracias. Bien, buenas noches. Continuamos con las sesiones de alfabetización visual y esto pues es la última plática del módulo o grupo de pláticas de mama que se hicieron, imagen mamaria, y pues abordaremos un tema que es relativamente sencillo y sin embargo genera algunas dificultades. Entonces esto cumple los criterios de las sesiones de alfabetización visual, que si recordamos pues trataremos de homologar algunos criterios, trataremos de homologar algunas definiciones y sobre todo homologar el manejo y el tratamiento que se le da a nuestros pacientes. Entonces esto es el objetivo de la alfabetización visual, y dentro de la agenda o las partes en las que está dividida nuestra plática, recordaremos cuáles son los objetivos de la sesión, que ya vieron en internet o en la hojita que tienen o en la invitación que está disponible en la página. Después de una breve introducción, abordaremos algunas generalidades de los quistes mamarios y pues el centro de la plática, que son los quistes simples, complicados y complejos. Veremos de cada uno de ellos su definición, los hallazgos por imagen, tanto por mastografía, ultrasonido y resonancia, el diagnóstico diferencial de cada uno de ellos y el manejo, que es a final de cuentas pues la trascendencia que tiene nuestra actuación. Para terminar con un resumen breve y las conclusiones. Si recuerdan o si se fijan en sus hojas, los objetivos son recordar el origen y la frecuencia de los quistes mamarios, reconocer las dificultades que existen al momento de diagnosticarlos y la importancia que tiene ello al plasmarlo en un reporte o al darle el informe a la paciente o al darle su nueva cita a nuestro paciente. Adquirir las bases sólidas para poder diferenciar entre los diferentes tipos de quistes y con certeza poder decir esto es un BIRATS 2, se va y nos vemos al menos dentro de 2 años. O esto es un BIRATS 4A o 4B y requiere biopsia. Es necesario disminuir el número de categorías BIRATS 3 que estamos otorgando y esos seguimientos innecesarios. Y por último, los que sí requieran biopsia y los que tengan riesgo de malignidad, pues biopsiarlos o referirlos para su correlación histológica. A manera de introducción, pues es inevitable hablar del cáncer de mama y por eso yo creo que estamos aquí, ¿no? Porque es ni más ni menos que el cáncer más común y el más mortal en las mujeres adultas en nuestro país y en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar de disminuir esa mortalidad? Pues con el tamizaje y con la educación. Pero educación para la paciente, educación para los médicos de primer contacto, que muchas veces son los primeros niveles de atención, o los ginecólogos, o los médicos que nos refieren a las pacientes, o en algunas ocasiones nosotros los radiólogos somos los médicos de primer contacto de estas mujeres que tienen síntomas mamarios. Entonces, al incrementar la educación, al incrementar el tamizaje que afortunadamente se está dando en nuestro país, pues hay más estudios de imagen mamaria. Y aunque no se dediquen a la mama, les va a tocar ver uno y otro estudio de mama. Entonces este incremento ha llevado también a un incremento de quistes encontrados. Pero pues a partir de hoy, pues ya se va a acabar el hecho de hablar únicamente de quistes.
ya veremos que siempre debe llevar un apellido. ¿De acuerdo? Y una vez que encontramos estos quistes, pues ¿qué les hacemos? ¿No? Antes que esto veremos la definición de los quistes y aparece ahí como estructuras con líquido. ¿Por qué estructuras? Porque estamos acostumbrados a cualquier cosa que se salga de lo normal o de lo común, le llamamos lesión. Y siempre estamos diciendo que tiene una lesión quística. Y como casi todas las mujeres, ahorita lo vamos a ver, tienen quistes, pues todas tienen lesiones. Y con esa idea se van después de acudir a un estudio. Entonces, para cubrir el criterio de que sea un quiste, pues debe estar recubierto de epitelio. No únicamente líquido suelto ahí donde lo vemos, sino un líquido que puede ser redondo u oval, ahorita lo vamos a ver, y recubierto de epitelio. Esta es la definición de un quiste. ¿Y cómo se forman los quistes o su origen? Hay tres hipótesis. En realidad son tres teorías, dos ductales y una lobulillar. La más común, la más simple y la más aceptada se empieza a formar algo de hiperplasia epitelial que obstruye el conducto y eso hace que se acumule líquido. La otra teoría ductal habla de que hay una extrusión del contenido del ducto, sale un poco de líquido y eso genera fibrosis periductal. Y eso pues también obstruye el conducto y se acumula también líquido. Y esos son los quistes. Y la última, que es la teoría lobulillar, donde se considera que hay atrofia del epitelio y eso hace que coalescan algunos acinos y estos espacios con líquido se van dilatando progresivamente hasta que la unidad terminal ducto lobulillar está ocupada por líquido. No es necesario aprenderse las teorías, sí es necesario saber dónde se originan y sobre todo cómo le vamos a explicar a nuestra paciente con palabras sencillas que nos puedan entender de cómo es que se forman los líquidos. ¿De acuerdo? Estos quistes los encontramos a cualquier edad. Es más común entre los 35 y los 50 años y los vemos frecuentemente como hallazgo incidental, un nódulo mastográfico que tiene que ser llevado a ultrasonido. Una vez que hacemos ultrasonido hay que caracterizarlo adecuadamente y esto es, pues, con estos 12 formas de caracterizarlo, 12 hallazgos, 12 diferentes tipos que vamos a encontrar en nuestro BIRATS, en nuestro léxico BIRATS, y siempre debemos de observarlo con cada hallazgo, ¿no? Aunque no estemos midiendo cada uno, no estemos pues caracterizándolo con Doppler cada uno y guardando esas imágenes, ahorita vamos a ver la técnica, pero todo esto que aparece aquí debe caracterizarse y utilizarse para un ultrasonido al encontrar un quiste. El contexto clínico también como parte de las generalidades es muy importante aquí y esto pues aplica para cualquier modalidad de imagen, no nada más para la imagen mamaria. La correlación clínica es obligación del radiólogo. No le debemos dejar esa tarea a los demás médicos. Por eso estudiamos, por eso somos médicos antes de ser radiólogos, porque debemos de conocer la fisiopatología de las enfermedades y los diagnósticos por imagen los hacemos nosotros. Entonces eso de poner al final de nuestro reporte que pues deberá hacerse correlación clínica, ese es nuestro trabajo. Nosotros sabemos, hacemos el estudio o revisamos un estudio y con todo el contexto clínico que podemos obtener de la solicitud, del expediente, de la misma paciente, del familiar del paciente, hacemos la correlación clínica y damos un diagnóstico por imagen. ¿De acuerdo? Entonces, al encontrar los quistes es muy importante hacer la correlación clínica. Y nos interesa el grupo de edad de la persona que estamos evaluando, su estado hormonal, si es premenopáusica o posmenopáusica, porque eso va a determinar
la categoría final y ahorita así lo vamos a sentar. Si tiene antecedentes quirúrgicos o punciones, sobre todo hablando de los quistes. Si estamos en el contexto de una mujer o una paciente asintomática o tiene signos sugestivos de cáncer, como un nódulo palpable, como secreción sanguinolenta, como una zona de sistematización de la mama, o todo lo que nos marca la norma como un estudio diagnóstico de imagen mamaria. El tiempo de evolución que tiene y, obviamente, si hay estudios de imagen mamaria previos, hay que analizarlos todos. Mastografías, ultrasonidos o resonancias. No los reportes previos, las imágenes. Y con eso vamos a darle un apellido a estos quistes que encontremos. Generalmente los quistes son múltiples y son bilaterales. Y cuando vamos o estamos haciendo el ultrasonido, hay que cuidar los extremos, ¿no? Ni desecharlos todos por el hecho de tener muchos, ni empezar a medir todos y cada uno de ellos, porque así pasa. Este es un ejemplo burdo, pero no está muy alejado de la realidad. O sea, de pronto empezamos a ver cruces y parece panteón. Como son múltiples y bilaterales, a veces tenemos prejuicios. Y sabemos y nos dice nuestra técnica que hace el estudio, o nuestro R4 en el que confiamos mucho, nos dice, tiene muchos quistes simples. Así les digo yo que aquí hay granos de café. Y así se quedan con esa idea. Pero si le digo, hay 3 Catarinas aquí, pues probablemente las identifiquen porque ya las vamos a ir a buscar intencionadamente. ¿Ok? Y así nos quedamos. Nuestro R4 confiable o nuestra técnica que tiene 30 años trabajando en lo mismo nos dice, hay muchos quistes simples y hay 3 quistes complicados. Con esa idea me quedo. Pero es otro prejuicio, porque además de eso, hay 3 caritas de bebés. Eliminemos los prejuicios y ahí tenemos nuestras 3 caritas, ¿de acuerdo? Entonces lo mismo pasa con los quistes, no por tener muchos los vamos a desechar y vamos a buscar un tumor. Hay que caracterizar cada uno de ellos, los vemos en 2 ejes perpendiculares y vemos todas las características, las 12 que hay que analizar con cada hallazgo para un quiste. Esto con la práctica nos lleva a un estudio, aunque haya 12 o 15 quistes, de no más de 20 minutos. A la hora de reportarlo también es algo real. Así como exageramos las cruces, a veces exageramos con los reportes. Probablemente no había mucho trabajo esta tarde, pero todos esos renglones se pusieron a describir cuánto mide cada quiste y dónde está. ¿Es trascendente esto? Pues no cambia nada su manejo. Con los cambios que tienen los quistes de un momento a otro del mismo ciclo del periodo menstrual, pues tampoco tiene trascendencia. Entonces vamos perdiendo credibilidad e interés en nuestros reportes y luego parece que tenemos tablas de multiplicar, nada más. Entonces evitemos estar haciendo pues reportes tan extensos con texto innecesario. Recuérdense que en un apartado de la nueva edición del BIRATS nos especifica que debemos de ser claros y concisos, breves. ¿Cómo caracterizamos los quistes de manera general? Todavía no entramos en los quistes simples, complicados y complejos. Pues puede ser con mastografía y hallazgos incidentales, tomosíntesis cuando sea necesario o tengamos la tecnología para quitar la sobreposición de estructuras. Lo que sí es requerido es un transductor lineal de alta resolución, ¿no? Hemos recibido de otros lugares del país, en verdad, ultrasonidos de mama con transductores convexos, sectoriales y hasta en una ocasión con un endocavitario. Entonces esas imágenes pues puede resolver una urgencia, pero no es lo ideal para caracterizar en forma adecuada nuestros hallazgos.
Entonces debe ser lineal, multifrecuencia y de preferencia de más de 10 MHz. La imagen armónica es útil. En algunos equipos ya viene la imagen armónica de manera automática. Y cuando no, pues es una herramienta de utilidad, al igual que el Doppler, ya sea el Doppler color o el Doppler poder. Y la elastografía también veremos algún signo que es específico de los quistes, y está escrito en los artículos y referencias como BGR, que en realidad son las siglas en inglés de azul, verde y rojo, son los tres colores que se identifican aquí, o trilaminar, es más sencillo para nosotros, y eso pues con el auxilio de la elastografía, o el ojo de toro. Y la resonancia magnética, pues difícilmente vamos a hacer una resonancia magnética para caracterizar un quiste, pero cuando los tenemos para estudio o análisis de otras lesiones, pues debemos de saber exactamente qué es lo que estamos viendo. Hay muchas clasificaciones de los quistes y se han intentado simplificar, y esta clasificación la vamos a utilizar únicamente para tomar como referencia los esquemas que vienen en estos 6 tipos de quistes. Los primeros 3 son quistes simples, con algunas variantes, estos microquistes agrupados que incluso vienen en la nueva edición del BIRATS, que si no la tienen, pues hay que conseguirla, y si la tienen hay que leerla porque ya viene la 6ª edición, ya se nos está pasando. El tipo 4 son los quistes complicados, el tipo 5 los quistes complejos, y el tipo 6 también los complejos, pero con predominio sólido. Entonces estos esquemitas los vamos a ver aquí en la parte superior derecha de nuestra diapositiva en el tema que vamos a abordar. Por ejemplo, en los quistes simples, esto es parte de la definición, los vamos a ver por mastografía y por ultrasonido, y viene a ser el tipo de nódulo más frecuente. E incluso casi todas las mujeres lo tienen. Si nos vamos a la definición estricta de normalidad, pues lo más normal es que tengan quistes. Las mujeres anormales son las que no tienen quistes. Pero no nos vamos a ir a la definición estricta. Mejor nos vamos a los porcentajes en 2 estudios muy grandes que se hicieron, como en el estudio de ACRIN 66-66, y nos arrojó muchos resultados de interés. Por eso este 35-50. 35 a 50 años es la edad más común, el pico de presentación. 35 a 50% de las mujeres postmenopáusicas tienen quistes. 35 a 50%, el mismo porcentaje de las premenopáusicas no los tiene. Y 35 a 50% son unilaterales, ¿no? Es fácil para contestar el examen de consejo. Ya habíamos visto que un requisito para que sea quiste es que debe estar recubierta por epitelio, y este epitelio es cuboideo, y pues esta es una microfotografía de una biopsia de mama, donde vemos los lobulillos, donde vemos el tejido fibroso y el quiste que está aquí con este epitelio que lo recubre. Entonces estos son 4 quistes que están aquí juntos. Los quistes simples son hormonosensibles, entonces van a cambiar a lo largo del ciclo, y van a cambiar entre un estudio que hagamos y otro estudio. Eso es lo más frecuente. ¿Qué tan frecuente? Pues casi la mitad van a desaparecer al año siguiente. El 12% va a crecer en un año, entonces quiere decir que eso no es un signo de alarma. Y casi el 70% va a desaparecer en 5 años. Entonces, esta fluctuación hace de los quistes casi una variante anatómica y un hallazgo fisiológico. Seguimos con la definición de quistes simples, pero ahora por modalidades de imagen que en las mastografías son nódulos con características de benignidad, ovalados, circunscritos, hipodensos. Por eso no vamos a ahondar más en el tema, porque en una mastografía no podemos saber si eso es un quiste o un nódulo sólido. Necesitamos el ultrasonido.
Aunque hay algunas características que sí nos pueden orientar hacia un quiste y así definirlo desde la mastografía. Cuando son múltiples y son bilaterales, es decir, hay 3 o más y hay por lo menos uno en cada mama, podemos dejarlos con categoría BIRATS 2 por sus características de benignidad. O hay otros quistes que empiezan a calcificarse y tener algunas calcificaciones gruesas en su interior o calcificarse en su pared, y esto también es típico de un quiste. Sin embargo, hasta que lo vemos por ultrasonido y vemos que está anecoico, podemos ir pensando que es un quiste simple, pero no es tan sencillo. Ahorita lo vamos a ver por qué. Son identificables a partir de 2 milímetros. Tampoco es válido decir tiene 17 quistes de 1 milímetro. Y puede haber variabilidad interobservador, encontrarlos unos sí, otros no, cuando son pequeños. Ya a partir de 8 milímetros todo el mundo puede decir esto es un quiste simple y estamos de acuerdo siempre. Cuando están profundos, más de 3 centímetros es necesario o nos podría auxiliar de reducir la frecuencia de nuestro transductor. Y hay un artificio que es relativamente frecuente, sobre todo en los quistes simples y con nuestros transductores modernos, que ya tienen una alta frecuencia. Casi siempre vamos a ver estas líneas que deben de ser paralelas a la pared anterior del quiste para considerar que es un artificio. Y se pueden disminuir con las armónicas. Los septos pueden ser finos, y cuando se consideran finos o delgados, cuando miden menos de medio milímetro, así como este que tenemos aquí y como lo tenemos en nuestro esquema. Si son septos finos, podemos considerarlo todavía como quistes simples, o a veces son quistes blandos que van creciendo, van acumulando líquido, pero no son más fuertes que los ligamentos, entonces a veces los rodean. Y eso hace que aparezcan o aparenten tener septos. Siguen siendo quistes simples, pueden comunicarse con los ductos, en algunas ocasiones los verán referidos como dilataciones quísticas de los conductos, pero son quistes simples. Y la elastografía, como ahorita lo vimos, nos puede auxiliar para determinar si esto es un quiste simple. Es una herramienta adicional. Los quistes agrupados, cuando están de este tamaño, que son menores de 2 a 3 milímetros y separados por septos que también son delgados, en una mujer premenopáusica pueden considerarse como un hallazgo benigno y son BIRATS 2, siempre y cuando no haya componentes sólidos. Entonces, los criterios de Stavros para considerar un quiste simple, que esto es una definición desde el primer año de la residencia, porque aplica para los riñones, aplica para el hígado, aplica para todas partes. Contenido anecoico, pared fina o imperceptible, reforzamiento acústico posterior y algunas sombras laterales también delgadas. Esto es un quiste simple y no hay que buscarle más. El problema es que a veces tenemos hallazgos que aparentan ser quistes simples, pero en realidad era una enfermedad de Mondor. Esta enfermedad de Mondor, hay alteraciones vasculares y las venas pueden estar así dilatadas. Si no lo vemos en 2 ejes perpendiculares, podemos encontrarnos con esta sorpresa. No es un quiste simple. También es recomendable, si vamos a medir un quiste, tomar una imagen sin las mediciones y otra con las mediciones, porque muchas veces no somos los últimos que interpretamos esta imagen y no podemos caracterizar el interior en forma adecuada. Entonces, si lo vamos a guardar y lo vamos a imprimir o lo vamos a enviar a nuestro sistema de almacenamiento de imágenes, que sea con y sin medidas, ¿de acuerdo? En resonancia magnética, pues es mucho más sencillo porque tenemos las diferentes secuencias para ver cómo se comporta. T1 es hipointenso, T2 hiperintenso, pues no hay vuelta de hoja. Esto es un contenido líquido y se puede inferir que es un quiste simple. Y hay otras secuencias, en STIR también nos puede ayudar, y este es un ejemplo de todos los quistes que tiene un estudio de resonancia magnética sin alteraciones, salvo los quistes. Y vean cuántos quistes hay en esta proyección de máxima intensidad, es un MIP de resonancia,
y pues no los vamos a medir todos, no es necesario. Y si los medimos, no los pongamos en el reporte. Y si los ponemos en el reporte, no se lo entreguemos a nuestra paciente. Por último, los quistes simples y su diagnóstico diferencial, pues si tomamos las precauciones ya comentadas para valorar un quiste simple, pues no hay diagnósticos diferenciales, ¿de acuerdo? Pero si tenemos prisa o lo hizo alguien con poca experiencia, podemos confundirnos, o a veces con un equipo que no tiene pues las propiedades necesarias, y hablando específicamente del rango dinámico del ultrasonido, puede llevar a confundirnos con nódulos sólidos o con quistes complicados. Otros diagnósticos diferenciales son adenopatías metastásicas, que parecieran no ser un diagnóstico diferencial directo, pero esta imagen que tenemos aquí a la derecha fue informada como un quiste simple, además de un tumor de 2.5 centímetros que tenía en la misma mama. Pero ya con el auxilio del Doppler color, vemos que tenía vascularidad y era un ganglio linfático que tenía metástasis de ese mismo cáncer. Entonces, por eso el Doppler también es una herramienta de utilidad. O el carcinoma medular o el carcinoma mucinoso, porque son generalmente cánceres circunscritos que pueden tener un contenido hipoecoico que se acerca a lo anecoico. Sin el equipo apropiado, podemos pasar por alto eso y confundir un cáncer con un quiste simple. Y en estos tres diagnósticos diferenciales, pues el contexto clínico es fundamental. Es una mujer embarazada, puede tener un galactocele, un quiste oleoso con un antecedente traumático o un hematoma de igual forma, y con la imagen asociada, que normalmente no es redondo u oval, pero sí de contenido anecoico con reforzamiento acústico y con pared fina y sin septos, pero es un hematoma por su contexto clínico. ¿Cuál es el manejo? Pues muy sencillo. La damos de alta, es BIRATS 2. El abordaje inicial para estos quistes, pues normalmente es ultrasonido. Sin embargo, la mayor parte de los quistes los encontramos inicialmente como un nódulo en mastografía. Cuando están redondeados, algunas referencias nos lo hacen ver así. Cuando están más redondos que ovales, los refieren como unos quistes tensos y pueden estar relacionados con la sintomatología. Pueden llegar a requerir aspiración para liberar esa sintomatología, sin embargo siguen siendo BIRATS 2. No es necesario cambiar la categoría para poder aspirar eso y hacer una biopsia. Si son aspirados, podemos encontrar todos estos tipos de líquidos y verlos completamente anecoicos. Y esto se va a la basura. No requiere evaluación adicional, solo es para liberar la sintomatología. Sin embargo, si el contenido es hemático, es necesario enviarlo a estudio citológico. Ahora pasamos a los quistes complicados, donde se empieza a complicar la situación. Y es en realidad una traducción que no me gusta, porque si a un paciente o a un médico le dicen que tiene quistes complicados, pues normalmente abren más los ojos, ¿no? Dicen, un quiste complicado, pues ¿qué hago? Cuando en general y por frecuencia la mayor cantidad de ellos tienen un contenido proteináceo. Pero así se les quedó como quistes complicados y así lo debemos de conocer. Pueden ser proteínas, pueden ser detritos celulares, puede ser hemorragia, puede ser material purulento. Todo esto pues, está englobado como el nombre de debris y así lo podemos referir. Y no hay diferencia demográfica con los quistes simples. Con el mismo grupo de edad. La mayoría también son asintomáticos, porque entonces ¿por qué ponerles complicados? Vamos a buscar cambiarle ese nombre. Cuando son palpables o tienen síntomas, igual puede ser porque están tensos. Y puede ser necesaria la aspiración. Y el contenido es muy similar. Tenga ecos o no tenga ecos, podemos verlos así, incluso con este color.
que en un principio, debo reconocer, me alarmaba mucho y siempre los enviaba a estudios, sin embargo, siempre fueron contenidos de quiste. De igual forma, si es un contenido hemático de un quiste complicado, es necesario enviarlo a estudio citológico. En series grandes se han encontrado más del 98% de benignidad cuando son llevados a estudio. Cuando son llevados a biopsia, ya vimos que no es indicación de biopsia un quiste complicado. En esta serie que vemos en este artículo, solo 2 de casi 900 quistes complicados biopsiados fueron cáncer, y fue un carcinoma ductal in situ y un infiltrante de 4 milímetros. Entonces todo depende de las características y el contexto clínico para llevar a biopsia a uno de estos quistes. Lo alarmante de esto, de este estudio, de estas más de 800 biopsias que se hicieron, es que hasta el 12% en algunas series no eran quistes complicados, sino que eran nódulos sólidos. Entonces hay que tener cuidado al momento de decidir si es un contenido que son ecos homogéneos en su interior o es un componente sólido, porque ahí ya cambia la probabilidad de que sea cáncer, y 3 al 5% fueron cáncer, se duplica la probabilidad, no es un tema menor. Hay que tener cuidado, sobre todo con los falsos negativos, ¿no? Podemos llevar a biopsia a un fibroadenoma, pero no podemos dejar pasar un cáncer. En mastografía, los quistes complicados pues son las mismas características de un quiste simple, por eso puse las mismas imágenes. Nódulos ovalados, circunscritos, pueden ser hipodensos generalmente. Y por ultrasonido, que es donde ya los caracterizamos como complicados, hay 2 signos que son patognomónicos. El nivel líquido-líquido, que lo podemos ver aquí como en esta flecha, o los ecos internos, sobre todo cuando son móviles. Esos son patognomónicos de un quiste complicado. Sin embargo, solo se presentan en un 7 y un 6%. Entonces no es tan frecuente encontrarlos, por eso hay que auxiliarnos del resto de las herramientas, como son la vascularidad, la imagen armónica o la elastografía si es necesario. Y por resonancia magnética, vemos que es muy poco frecuente llevar un quiste hasta resonancia magnética. Los hemos visto recientemente. Y hay un signo que en un principio lo comentaba mucho, pero por su diagnóstico diferencial de este signo, pues ya no lo empleamos más. Y era el que antes se conocía como el signo del eclipse. Porque un quiste complicado, cuando tiene cambios inflamatorios, lo podemos ver hiperintenso en T2 con saturación grasa, y con el contraste podemos ver que la periferia del quiste tiene un realce, mientras el centro permanece hipointenso, porque su contenido líquido es un quiste inflamado y es BRAF 2. Y eso es conocido como el signo del eclipse, esto es un eclipse. Sin embargo, puede llegar a confundirse con un realce de tipo anular. En esta sustracción de la fase contrastada tenemos un carcinoma que tiene un realce anular. Por esa similitud hay que tener cuidado al momento de establecer diagnósticos con una modalidad de imagen tan cara. El diagnóstico diferencial de los quistes complicados, pues son los quistes simples, en un principio, ¿no? Hay que jugar con las ganancias para determinar si realmente esto es un contenido anecoico o no. O el fibroadenoma como el que tenemos aquí. Las bandas ecogénicas o líneas ecogénicas que tenemos aquí pueden ayudarnos a diferenciar, porque estas son solo de un fibroadenoma, obviamente la ecogenicidad y la vascularidad interna que podemos ver en algunos fibroadenomas, o calcificaciones groseras o heterogéneas que únicamente se dan en los fibroadenomas. Los quistes oleosos o los abscesos, ya que una tercera parte de estos abscesos, que a veces vemos irregulares, muy grandes, con paredes gruesas, cambios inflamatorios, una tercera parte empiezan como si fuera un quiste complicado. De aquí otra vez la importancia del contexto clínico, el tiempo de evolución, los síntomas,
los cambios en la piel nos pueden auxiliar a hacer un diagnóstico temprano de un absceso en formación. Y otra vez el carcinoma medular y el carcinoma mucinoso aparecen aquí como diagnósticos diferenciales de un quiste complicado. El manejo, pues aquí es muy variable porque ya va a depender de las características de este quiste. Los quistes complicados, cuando son múltiples y son bilaterales, desde la mastografía en el contexto del tamizaje, es BRAF 2. Cuando es un quiste complicado solitario en una mujer premenopáusica, aunque sea observado por primera vez, puede ser BRAF 2. Si es posmenopáusica, deberá llevarse un seguimiento. Un quiste complicado sintomático también es BRAF 2, pero puede llevarse aspiración. Esto es a consideración del radiólogo o del clínico o de la misma paciente. Y si tiene cualquier característica sospechosa, como un probable carcinoma medular, un margen lo debe tener irregular, pues eso ya lo eleva a BRAF 4 e incluso hasta BRAF 5. Y por último, los quistes complejos. Los quistes complejos tienen componentes sólidos, ¿no? Y estos componentes sólidos pueden ser desde una pared gruesa, que siempre nuestro parámetro es medio milímetro. Medio milímetro o más es una pared gruesa o es un septo grueso. Nódulos intraquísticos o quistes dentro de los nódulos. También entra en esta definición de un quiste complejo por la sospecha de malignidad. Es solo por eso, para llevarlo siempre a biopsia y no tener falsos negativos. Sin embargo, vemos como en este ejemplo que cuando hay, o en el contexto de cáncer, la porción sólida siempre va a tener una característica de malignidad, como estos márgenes angulados. Y la porción quística generalmente se debe a necrosis. Y cuando son quistes complejos, en las series que hemos referido con estos estudios que se han hecho, algunos multicéntricos, hasta un poco más de una tercera parte son cáncer. De ahí que van categorizados como BRAF 4B, entre el 10 y el 50%. Específicamente en mastografía, pues pueden ser iguales que los quistes simples o que los complicados. Sin embargo, hay algunos hallazgos adicionales de sospecha en estos quistes complejos que pueden tener los márgenes indistintos, tienen mayor densidad que los quistes simples y las calcificaciones amorfas o de sospecha pueden estar en su interior. Sin embargo, se requiere el ultrasonido, es indispensable para poder decir que es un quiste complejo. No damos quistes complejos por mastografía. Los septos gruesos, cuando miden más de medio milímetro, o un nódulo intraquístico, hay que evaluarlo siempre con Doppler y ver la posibilidad de que sea una lesión papilar. El reforzamiento acústico, que es un signo de benignidad aparente, pues es por el componente líquido que tienen estos quistes. Y puede ser difícil diferenciar algunos debris cuando se acumulan o algunos hematomas cuando se acumulan de un nódulo intraquístico. Y como veíamos, los componentes sólidos del cáncer siempre tienen alguna característica de sospecha. Por resonancia magnética hay que caracterizar siempre el componente sólido por separado. El realce con gadolinio de la porción sólida pues puede ser o generalmente es intenso en la fase inicial y con una curva de lavado rápido. Eso es característico de los quistes complejos cuando se asocian a malignidad. Y hay otro signo que es un realce persistente anular que nos habla que esta porción quística ya tiene ruptura y hay líquido fuera o en la periferia de este quiste complejo. El diagnóstico diferencial de los quistes complejos, pues hay que tener cuidado antes de decirle a una paciente que probablemente o que necesita una biopsia, porque le vamos a cambiar, si no la vida, por lo menos el día o los siguientes meses, a todo su contexto familiar y a ella misma. Si lo vamos a llevar a biopsia, hay que tener mucho cuidado y acuciosidad para tener una congruencia entre nuestros hallazgos, el contexto y nuestro manejo.
Hay quistes de pared gruesa que pueden ser un quiste inflamado o roto, o puede ser simple y sencillamente condición fibroquística con metaplasia apócrina. Estos son los falsos positivos más comunes. Pero cuando por imagen lo requiere es necesaria la biopsia. Los nódulos intraquísticos generalmente se deben a lesiones papilares, pero se asocian hasta un 15% con cáncer o hasta otro 20% con lesiones de riesgo. De ahí es que las lesiones papilares siempre deben ser llevadas a biopsia. Y las lesiones mixtas, que son las que tienen un mayor índice de malignidad, pues pueden ser desde fibroadenomas complejos, adenomas de la lactancia, importancia del antecedente de la lactancia, el tumor filodes, un crecimiento rápido, las lesiones papilares mismas o un carcinoma ductal infiltrante de alto grado. Incluso los sarcomas que crecen rápido generalmente tienen necrosis central y pueden presentarse como un quiste complejo. De ahí que el manejo de un quiste complejo siempre va a ser biopsia. Como lo veíamos ahorita, las lesiones papilares pueden estar presentes en hasta el 14% de los quistes complejos y hasta el 14% puede ser asociados a cáncer, las lesiones papilares. Otro porcentaje lleva a las lesiones de riesgo, como las atipias o las hiperplasias de células columnares o algunas cicatrices radiales que al ser lesiones de riesgo también requieren biopsia. Una tercera parte van a ser lesiones mixtas, como veíamos el componente sólido y quístico, por eso es que siempre van a estar categorizadas como BIRATS 4B. Ya a manera de resumen, y esto es antes de terminar, los diagnósticos diferenciales de los quistes simples se reducen a un hematoma que con el contexto clínico lo podemos descartar, un galactocele que también nos interesa, la importancia de la lactancia, o un quiste oloso con un antecedente traumático. No hay más. Un quiste complicado, comentábamos que se nos empieza a complicar. Puede ser un absceso, el contexto clínico nos ayuda con esto, o en verde tenemos las posibilidades de malignidad, que es nuestro diagnóstico diferencial de estos quistes. Y por último, el quiste complejo, que siempre va a ser llevado a biopsia por la frecuencia con que se asocia al cáncer. Un tumor necrótico, o una lesión papilar, o un adenoma de la lactancia. Otra vez la importancia de nuestros antecedentes al momento de establecer el diagnóstico. Y como resumen del manejo de estas tres posibilidades, quistes simples, siempre la probabilidad de malignidad va a ser esencialmente cero. Es por ello que son categorizadas como BIRATS 2. El quiste complicado puede ser BIRATS 2 o puede ser BIRATS 3. Y hay que reducir la cantidad de seguimientos innecesarios. Y el quiste complejo va a ser BIRATS 4B. O existe la opción de una lesión papilar, categorizarla como BIRATS 4A por su probabilidad de malignidad, pero tiene que ser llevada a biopsia. Por eso lo englobamos como BIRATS 4. Sin embargo, se requiere congruencia. Congruencia entre la persona que estamos evaluando, que es nuestro paciente, el hallazgo por imagen que tenemos en la pantalla, lo que escribimos para caracterizar ese hallazgo, el BIRATS que le asignamos a este hallazgo y lo que hacemos después de asignarle un BIRATS. No podemos ver un quiste complejo y darle su reporte para que se vaya a casa con un BIRATS 4B. Tenemos que hacer la biopsia o referirla para una biopsia. No podemos estar describiendo un quiste complicado o un quiste complejo y darlo inicialmente como un BIRATS 2. Eso es la congruencia que requerimos después de escuchar lo que escuchamos hoy. Por eso es que nuestras conclusiones, esto ya es nuestra última diapositiva, los quistes simples y complicados son muy frecuentes. Los vamos a encontrar siempre que hagamos un estudio de imagen mamaria, los vamos a encontrar. Encontrar 2 o más quistes no es diagnóstico de condición fibroquística.
Hay que vencer esa tentación por dar un diagnóstico de condición fibroquística por imagen, porque eso lo ven los patólogos. Se ve en el microscopio. Si vemos 2 quistes, decimos tiene 2 quistes simples. ¿De acuerdo? El ultrasonido debe realizarse con una cuidadosa técnica para facilitar la diferenciación entre un simple, complicado y un complejo. Y siempre debe llevar un apellido entrecomillado. No es suficiente que nuestra técnica que hace el estudio nos diga tiene quistes. No es suficiente que nosotros como residentes le digamos a nuestro adscrito le encontré solo quistes. Debemos decir siempre tiene quistes simples y un quiste complicado o tiene un quiste complejo. ¿De acuerdo? Hay que evitar a toda costa los falsos negativos y caracterizarlos adecuadamente y evitar los seguimientos a corto plazo innecesarios. Hay que reducir el número de BIRATS 3 si tenemos los argumentos para decir esto es algo benigno o esto es sospechoso de malignidad y requiere biopsia. Y es necesario biopsiar, o si no vamos a biopsiar, referir para biopsia a todos los hallazgos sospechosos, que en este caso son los quistes complejos. Con esto terminamos la plática. Puede haber algunos comentarios, entonces tenemos tiempo para preguntas. Adelante. O está mi correo electrónico aquí por si hay alguna duda o algún comentario, también lo podemos llevar a cabo por este medio. ¿Dudas, preguntas? Buenas noches, yo tengo una pregunta. Estoy viendo en la plática que se pueden clasificar como 4A o 4B. Ahí pues ambos van a ir a biopsia, pero lo que cambia es la presunción de malignidad. Pero teníamos entendido que cuando el componente sólido es mayor al 50% lo dejábamos como 4C. ¿Actualmente todavía está vigente esa definición? Pues el 4C generalmente es 5. Si nos ponemos a medir, que es difícil y lo hemos hecho inicialmente cuando teníamos esa información, tratas de medir el volumen del contenido líquido y del componente sólido, termina siendo algo subjetivo. Cuando el componente mayor es sólido y tiene características de malignidad, puedes categorizarlo incluso como un BIRAT 5. Si estamos hablando específicamente de un quiste complejo, es decir, que más del 50% de este hallazgo tiene contenido líquido, lo puedes categorizar como BIRATS 4B. Por los hallazgos ya vimos la probabilidad de que esto sea maligno es hasta un 36%. Entonces el BIRATS 4B va del 10 al 50%. Al encajar en ese porcentaje es la probabilidad que tenemos, por eso es que se le asigna esa categoría. Pero si tú del componente sólido, aunque sea mínimo, tienes hallazgos de malignidad, microlobulaciones, márgenes angulados, calcificaciones amorfas o pleomórficas finas asociadas, puedes darle una categoría BIRAT 5. Recuerda que siempre consideramos el peor hallazgo, aunque tenga 15 características de benignidad, pero una sospechosa de malignidad, esa es la que te va a servir para asignarle la categoría y la probabilidad de malignidad, porque nuestro trabajo no acaba al hacer una biopsia, sino al recibir el resultado de patología y ver que sea congruente con la probabilidad de malignidad que nosotros tenemos. Si es BIRATS 4A y me dicen que es benigno, nos quedamos satisfechos porque hay concordancia entre nuestros reportes. Si digo que es BIRATS 5 y me dan un reporte benigno de este hallazgo que mencionamos, yo lo considero discordante y deberá ir una biopsia excisional o quitarse o una revisión de patología. Entonces es por la probabilidad. 36% BIRATS 4B. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta para el doctor? ¿Ninguna más? Si no es así, y vemos que tampoco hay preguntas de nuestro público por internet,
Le vamos a dar las gracias al doctor Juan Luis Ortiz León por su participación y en nombre de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Radiología le damos su constancia por su participación en la misma. Muchas gracias, doctor. Un aplauso. Gracias. Muchísimas gracias, le damos las gracias a todos por su atención y esperemos nos sigan visitando tanto en la página para saber los siguientes eventos de la sociedad. Muchas gracias.